Si estoy en tu memoria, soy parte de tu historia. La Cañada, ubicada en el casco central de Caracas. Esta comunidad cuenta con una riqueza histórica, olvidada por muchos y recordada por pocos. Entendemos por historia el estudio de la humanidad. De hecho, se habla de una prehistoria que da cuenta de los primeros pasos del hombre en el mundo, ¿no? Y a través de esa prehistoria el hombre fue construyendo símbolos, lo que se constituye como la simbología, testimonios de su pasado, ¿no? Y de su cotidianidad. En ese sentido, la historia general, la historia global, lo que busca es exaltar los grandes acontecimientos de la humanidad, obviando de alguna manera la microhistoria o esos estudios de la historia que hacen parte de esa historia estructural. Por tanto, estudiar la historia micro, la historia local, ya entrando una buena vez en el tema, apunta a eso, pues a visibilizar lo que desde el punto de vista pequeñito, mínimo, moléculo, forma parte también de esa historia general. En ese sentido, el estudio de la historia local, repito, busca enaltecer los grandes acontecimientos que se producen desde lo local. En Venezuela, si es el caso, hay estudios de historia como el caso de historia local, como el caso del profesor Aristides Medina Rubio, quien hace un amplio estudio de la historia local a mediados del siglo XX venezolano, y aún así produce alrededor de 64 trabajos, 64 textos, que justamente el profesor Medina le da el título o el nombre de Tierra Firme. Tierra Firme es un trabajo académico extraordinario, literario, que busca restituir la memoria local. Y quiero resaltar el trabajo, muy bueno por cierto, de un investigador llamado Benedict Anderson, quien tiene un trabajo extraordinario, repito, que se llama Comunidades Imaginarias. Dentro de las comunidades imaginarias, entonces, Benedict Anderson estudia ese concepto de identidad, de ese reconocimiento de lo propio, y que la identidad pasa por construir justamente la idiosincrasia cotidiana, el quehacer cotidiano de los pueblos. Entonces, yo siempre me gusta mencionar, abordar a Benedict Anderson como uno de los puntos centrales de ese trabajo. Esto nos lleva pues en el estudio de la historia local, en la historia regional, que en este momento en Caracas se esté abordando el tema de una populosa parroquia de Caracas como es Artigas, y específicamente el sector de La Cañada. Un sector olvidado, fíjense, en la historia local, regional de Caracas, por ejemplo, en los trabajos que aborda la cronista o investigadora de la historia local como Carmen Clemente Travieso en las esquinas de Caracas, no pasa desapercibido, pero no se detiene a hablar de lo que es La Cañada allí en el sector de Artigas. Yo digo desde un punto de vista muy personal que la importancia del trabajo de restituir la memoria local en un sector tan dinámico como lo es hoy día la ciudad capital, pero en particular San Martín, esta zona de Artigas y específicamente este sector de La Cañada, sin lugar a duda va a ser de impacto para propios y extraños. Propios, valga la redundancia, los propios habitantes del sector La Cañada van a encontrarse impactados cuando comiencen a entender que ellos forman parte de un acervo histórico de la ciudad y por tanto del país. Por supuesto, es una invitación a la comunidad pues, a conocer su propia historia en líneas generales, pero en este caso al sector de La Cañada, que repito, va a tener un impacto interesantísimo, ¿no? Hasta de una cultura romántica de su propia ciudad y de su propio acervo histórico. La historia debe ser producto del ser colectivo y no solo de protagonistas individuales, entendiéndose como una sola historia donde el presente está vinculado al pasado. Conociendo la historia, los habitantes de La Cañada le darán valor a su entorno y comprenderán qué son y qué quieren ser. Si estoy en tu memoria,
Soy parte de tu historia.